¿Sabías que existen reglas que nos permiten saber si un número se puede dividir entre otros sin hacer división? A estas reglas las llamamos criterios de divisibilidad, y en este video vamos a aprender los más importantes paso a paso. Un número es divisible entre 2 si termina en un número par, es decir, si acaba en 0, 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, 148 termina en 8, así que es divisible entre 2. En cambio, 157 termina en 7, que es impar, por lo tanto no es divisible entre 2. Ahora veamos el criterio de divisibilidad entre 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Observa este ejemplo. En el número 354 sumamos sus tres cifras. 3 más 5 más 4 es igual a 12. Como 12 es múltiplo de 3, 354 sí es divisible entre 3. En cambio, en el número 355, la suma de sus cifras es 13, y como 13 no es múltiplo de 3, no es divisible entre 3. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4. Por ejemplo, en el número 216, las dos últimas cifras son 16. Como 16 entre 4 es igual a 4, entonces 216 sí es divisible entre 4. En cambio, en 214, las dos últimas cifras forman el número 14. Y como 14 no es múltiplo de 4, 214 no es divisible entre 4. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o 5. Por ejemplo, 430 termina en 0, así que sí es divisible entre 5. En cambio, 431 termina en 1. Y como no termina ni en 0 ni en 5, no es divisible entre 5. Un número es divisible entre 6 si cumple dos condiciones al mismo tiempo. Primero, debe ser par. Y segundo, la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 3. Observa el número 246. Es un número par, y si sumamos sus cifras, 2 más 4 más 6 es igual a 12. Como 12 es múltiplo de 3, 246 sí es divisible entre 6. En cambio, 243 es un número impar, así que no cumple la primera condición y no es divisible entre 6. El criterio de divisibilidad entre 7 es un poco diferente, pero con práctica se vuelve sencillo. Para saber si un número es divisible entre 7, restamos el doble de la última cifra al número que queda sin esa cifra. Por ejemplo, en el número 203, quitamos el 3 y nos queda 20. Ahora restamos el doble de 3. 20 menos 2 por 3 es igual a 14. Como 14 es múltiplo de 7, 203 sí es divisible entre 7. En cambio, en 205 hacemos lo mismo. 20 menos 2 por 5 es igual a 10. Como 10 no es múltiplo de 7, 205 no es divisible entre 7. Un número es divisible entre 8 si sus tres últimas cifras forman un número múltiplo de 8. Para comprobarlo, tomamos solo esas tres cifras y las dividimos entre 8. Si el resultado es un número entero sin decimales, la división es exacta y el número sí es divisible. Observa el número 1616. Tomamos sus tres últimas cifras, que son 616.
Al dividir 616 entre 8, el resultado es 77, que es un número entero. Por lo tanto, 1616 sí es divisible entre 8. En cambio, en el número 1614, tomamos 614. Al dividir 614 entre 8, el resultado es un número decimal. Por lo tanto, no es divisible entre 8. El criterio de divisibilidad entre 9 es muy parecido al de divisibilidad entre 3. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Por ejemplo, en el número 729, sumamos sus cifras. 7 más 2 más 9 es igual a 18. Como 18 es múltiplo de 9, 729 sí es divisible entre 9. En cambio, en 728, la suma de sus cifras es 17, y como 17 no es múltiplo de 9, no es divisible entre 9. Un número es divisible entre 10 si termina en 0. Por ejemplo, 3470 termina en 0, así que sí es divisible entre 10. En cambio, 3471 termina en 1, por lo tanto, no es divisible entre 10. Para saber si un número es divisible entre 11, hacemos lo siguiente. Sumamos las cifras alternadas y calculamos la diferencia entre esas sumas. Si el resultado es 0 o múltiplo de 11, entonces el número sí es divisible entre 11. Por ejemplo, en 4807, sumamos 4 más 0 y a eso le restamos 8 más 7. El resultado es menos 11, que es múltiplo de 11. Así que 4807 sí es divisible entre 11. Ahora veamos el número 5272. Primero hacemos la suma alternada de sus cifras. Tomamos una sí y una no. Sumamos las cifras alternadas. 5 más 7 es igual a 12. Luego sumamos las otras cifras. 2 más 2 es igual a 4. Ahora calculamos la diferencia entre esas dos sumas. 12 menos 4 es igual a 8. Y aquí está la clave. Para que sea divisible entre 11, el resultado debe ser 0 o un múltiplo de 11. Pero 8 no es múltiplo de 11, así que 5272 no es divisible entre 11. Para terminar, te dejo esta tabla con todos los criterios de divisibilidad para que puedas repasarlos rápidamente cuando los necesites. Guárdala, revísala y practica con distintos números. Nos vemos en el siguiente video.